Se lo vamos a preguntar a Horacio Salaverry, que es dirigente de Carvap y que tiene la gentileza de conectarse para charlar con nosotros en esta mañana del centro. ¿Cómo anda, Horacio? Buen día, gracias por conectarse. Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, no sé qué reporte tiene de lo ocurrido ayer en Suipache, en otras ciudades. Acá, la verdad que hacía rato que no teníamos todos los ingredientes para una tormenta y lo tuvimos ayer. Agua, viento, granizo. ¿Tiene información de otras ciudades? No, no una información muy amplia. Sé que ha habido viento acá en Suipacha, cayeron en partes más de 60 milímetros. Fue un poco, digamos, para el lado de Almeida cayeron unos 20 y pico de milímetros, o sea, fue dispar la lluvia. Hubo un granizo muy chico y de corto tiempo. Habrá que ver en algunas zonas rurales. Usted sabe que el granizo es muy focalizado, a veces Sí, es sí, sí, sí. intenso en algunos lugares y menos intenso en otros. Pero por el momento no hay, digamos, información de que haya hecho, digamos, que haya que lamentar algún tipo de destrozo y esas cuestiones. En cuanto al viento, tampoco pasó un viento muy fuerte también, ¿no? Sí, bueno, mejor así, porque la verdad que las últimas tormentas vienen golpeando a distintas ciudades, lamentablemente. Realmente estamos en presencia de fenómenos muy fuertes, ¿no? Muy puntuales y fuertes, lamentablemente, ¿no? Y con una seguidilla de caída de agua muy importante que ayer sí tuvimos contacto con la gente de 9 de julio y Carlos Casares, realmente otra vez con una lluvia persistente y fuerte, realmente esa zona es muy lamentable lo que está pasando. No terminan de recuperarse, Horacio. No, en absoluto, en absoluto. Si esto viene desde marzo agravándose día a día, me comentaba la presidenta de 9 de julio, hace 3 meses o 4 que no puede ir al campo directamente. Pudo retirar los animales, pero quedó totalmente aislado. Estuvimos en una reunión zonal el 25 de mayo, de la zona 3 que integra Chivilcoy, estuvo las autoridades de digamos, de la nueva comisión y la presidenta de la nueva comisión de Chivilcoy, de la sociedad rural, ¿no es cierto?, donde debatimos muchos temas, impuestos, tasas municipales, la cuestión de las emergencias por inundaciones. Realmente había gente de 25 de mayo, un distrito tan extenso, que nos contaba un productor, miembro de la comisión, que él hace 3 meses que no puede ingresar al campo, le ha quedado un vecino que lo asiste y el vecino sale en canoa En canoa. hasta el camino, en canoa hasta el camino. Y el campo de él quedó totalmente aislado, aparentemente había tenido la muerte de 6 animales ya, y estaba en el proceso de parición que no sabía bien cómo iba a terminar. O sea, ese es un caso en miles que hay en toda la zona esa, desde Saladillo, 25 de mayo, y ni hablar de la parte de Bolívar, 9 de julio, Carlos Casares. Realmente, Bragado mismo, hace ya unos 20, 30 días atrás que se ha lamentablemente agravado mucho también la situación. Tener que salir en canoa, ¿no? Qué imagen. Qué Claramente, él lo imagen. atiende, de alguna manera tiene la suerte de que ese productor, que ese vecino, Sí, salga justo. acá, no vuelva y le recorra el campo y le dé algunas novedades. Pero sobre esto hay cantidad de animales que han quedado totalmente aislados. Y sí, lamentablemente sí. Horacio, bueno, ya que estamos hablando de este tema, tengo algunas preguntas puntuales y más ahora también que me dijo que estuvo en contacto con dirigentes de otras asociaciones rurales. Según el último relevamiento de Carvap que estuve leyendo de hace algunos días nada más, algunas horas, 6 millones de hectáreas bajo agua tiene la provincia de Buenos Aires. Así es, así es. Un Sí, montón, sí, sí. Y estimamos alrededor de 2.000 millones de dólares de pérdida. muchísimo. Y estamos estimando pérdidas puntuales, si se quiere. Usted en unas emergencias de esta característica hay todo un remesón posterior de situaciones que se van produciendo, básicamente en el sector ganadero, donde el animal sufre el estrés de todo esto y después hay problemas en la aparición, ¿no es cierto? O sea, hoy puntualmente estamos midiendo la parte, digamos, ganadera, agrícola, esa pérdida, pero seguramente de mucho mayor intensidad de alguna manera hacia adelante, porque hay muchas cuestiones que se extienden posteriores a lo que es puntualmente la inundación del momento, ¿no? Hubo reuniones, hubo anuncios, ¿hay algo en concreto? Me refiero a los gobiernos nacional y provincial, porque Pero hubo reuniones, en hubo realidad anuncios. tendría que, sí, conjugarse la asistencia de los tres. Acá hay un deterioro de la infraestructura rural
hablo claramente, con usted lo hemos charlado muchas veces, los caminos rurales, las rutas provinciales, nacionales también, e inclusive todo lo que se denominan obra de arte, que es todo lo que son puentes y alcantarillas. Hay una deficiencia brutal. Hemos tenido problemas. Acá mismo en Suipacha hubo un derrumbe de un puente que estaba deteriorado, se volvió a complicar. Y hablar de que se cae un puente es hablar de aislar a la gente, de aislar la producción, Y de sí. generar un mayor costo. Gente que tiene que recorrer 60, 70 kilómetros para dar vuelta por otro lado porque ese puente no está. Y estamos hablando de un puente, ¿no? En la dimensión que tiene la producción agropecuaria en Argentina y mundialmente. Inclusive estamos hablando con uno de los principales productores de alimentos que tenga esa precariedad en todo lo que es la infraestructura. Es totalmente lamentable. Además, para gente que ha venido, digamos, a otros países, es totalmente increíble que un país como el nuestro siga con capacidad de producir, ser uno de los 5 exportadores de alimentos con las características de su infraestructura. Entonces, creo que acá, a ver si alguna vez por todas se entiende la necesidad de esto, la pérdida de competitividad que nos da y la necesidad propia no solo de la producción, sino del hábitat y mejorar la infraestructura, ¿no? Cuando estamos hablando de hectáreas, estamos hablando, o sea, el reglamento Carvap son hectáreas productivas, o sea, es pérdida. Exacto, exacto. La mayoría de las hectáreas son productivas de una u otra manera. Ahora, lo que pasa es que muchas veces entramos en las discusiones de qué se entiende por emergencia y qué no se entiende, y empezamos a Sí. hablar de las afectaciones, ¿no? Entonces, siempre que discutimos, yo digo que si usted tiene un campo de 100 hectáreas con 100 animales y se inunda la mitad, no tiene en emergencia el 50%, tiene emergencia toda la producción. Y eso es lo que no se entiende porque empezamos a decir, no, bueno, pero hay una afectación del 40, pero la afectación del 40 al 50 afecta más del 80% de la producción general de esa unidad económica. Las unidades económicas trabajan, y más en el agro, trabajan en completo. Si usted afecta una parte, no afecta solamente esa parte como si agarrase una torta y corta la mitad. Toda la otra, toda la operatoria se afecta. Y entonces entramos en las discusiones que tener afección, entonces te corresponde una emergencia, no un desastre, te postergo los impuestos, pero te los cobro el día de mañana. Bueno, me parece que no hay una ley de emergencia. Hoy la ley de emergencia de la provincia de Buenos Aires hay que de manera urgente modificarla para que tenga de alguna manera lo que se entendió cuando se votó esta ley, ayudar y asistir al productor que ha sufrido o una sequía, o una inundación o algún otro fenómeno climático. Sí, es que es muy difícil, por ejemplo, no sé, me pongo, pasa que a veces cuando uno no se pone en el lugar es fácil tomar una determinación, ¿sí? Sin Claro, saber lo que está pasando esa persona. Pero digo, si hoy está en emergencia, ni hablemos de desastre, porque me parece, Horacio, que hoy mucho de la producción está en desastre, ¿no? literalmente. Pero en Están emergencia, te postergan los pagos, pero ¿cuánto tiempo? Porque ¿cuánto tiempo después lleva a recuperarse para afrontar estos pagos? Y es que ahí es lo que pasa, usted cuando está saliendo, que logró salir, pasar ese trauma, atravesar ese problema, se encuentra con un vencimiento de la cuota normal del impuesto, de la tasa, más la que debe por haber sido postergado el pago en la parte de emergencia. Claro. Entonces, digamos, ¿cuál es la emergencia? Nada, bueno, no me lo pagué yo, me lo pagás mañana, pero mañana tengo que tener el dinero y no es, cuando yo tengo afectada la producción, es muy difícil generar, ¿no es cierto? Entonces, se generan estas situaciones de inequidad en cuanto al tratamiento, ¿no? Más allá de las situaciones impositivas que estamos viviendo hoy en la provincia de Buenos Aires nuevamente, ¿no? Uno entiende que contra el clima no se puede hacer nada, ¿sí? Pero, Por supuesto. o sea, va a llover, va a ser calor, va a ser frío, pero sí, digamos, se podrían haber hecho obras de la infraestructura como para estar mejor hoy a 2025. Mire, indudablemente que sí. A ver, por supuesto que lo climatológico no tiene nada que hacer, ¿no? En el caso de un viento, por ejemplo, ¿qué se puede esperar? Bueno, el desastre aparece o una pedrada. Ahora, en el caso de la lluvia y el agua, ¿no es cierto? Es verdad que ante un fenómeno de caída de agua como la que venimos sufriendo, por ejemplo, en la zona inundada, llevan más del doble del promedio anual que tiene. Entonces, indudablemente que inconvenientes iba a haber. Ahora,
Una cosa es tener un inconveniente con esta infraestructura y otra cosa es tener el inconveniente con una infraestructura mejorada y acorde y que haya previsto esta situación, ¿cierto? Sí, Entonces, si uno agrava la situación o la mejora o la alivia, hoy habría muchísima menor cantidad de hectáreas inundadas si las obras de infraestructura hubiesen actuado. Usted me dice, el agua hubiese estado, daño hubiese ocurrido, por supuesto, pero en una cuantía, una dimensión mucho menor a lo que se claro. produce ahora, Se ¿no? podría haber reducido Y además, el daño. estamos hablando la provincia de Buenos Aires es la principal productora, casi el 55% del trigo del país. Entonces Claro. estamos hablando Sí, sí, de sí, sí, eso, ¿no? sí. Estamos hablando de una provincia y estamos hablando de un núcleo que toda esa zona inundada, de una gran producción, de una gran actividad productiva en leche, en carne, en cereal y en otras economías también. Entonces, hay que dimensionar. Jugamos, ¿no? Y digo jugamos, ¿no es cierto? Porque la verdad parece un juego, a veces jugamos a no hacer nada y esperar que, bueno, ya va a pasar, va a dejar de llover. Bueno. Entonces, en un lugar donde es vital para un país como Argentina, usted sabe que el trigo, de las 22 millones de toneladas que básicamente va a producir ahora, tal vez más, un excelente año, ¿no es cierto? En 7 millones, 7 millones y medio se consume en el país, el resto se exporta. Claro. Entonces, Sí. estamos hablando de una situación grave en un sector y en un lugar de alta productividad. Que impacta el consumo interno. Pero impacta el consumo interno y impacta claramente la posibilidad. Mire, si hay un problema en Argentina, y hace años lo venimos viviendo los argentinos, que lo hemos hecho todos especialistas en economía, es que no tenemos dólares. Claramente no tenemos dólares. Y la eficiencia de corregida hasta el momento de lo que es el déficit fiscal hecho por el gobierno, ¿cuál es la otra cuestión que nos queda? La producción de dólares. Entonces Argentina no produce dólares y tenemos que producir dólares. Y uno de los mayores productores de dólares es la exportación agropecuaria. Entonces, ¿cómo no abocarnos a esa infraestructura? Es Exacto. decir, a Sí, ver, sí, sí, sí. nosotros producimos, a ver, es como, ¿cierto? Alguien que tiene determinada producción, pero no la abona, no la trabaja, se desentiende. Bueno, la naturaleza es como es, a veces nos beneficia y a veces no. Tenemos que estar desde la actitud del hombre, ¿no es cierto?, en producir los menores efectos posibles en el caso de estas cuestiones. No, no, por supuesto. Bueno, de hecho estamos atravesando estos inconvenientes ahora también, ¿no? Digo, por ahí con retrasos de cosecha, retrasos de siembra, porque volvemos a lo que estábamos charlando, hay lugares donde no se puede. Pero claramente, claramente. A ver, en zonas no pudieron levantar la cosecha gruesa porque empezó a llover en marzo. No pudieron hacer la siembra de fina, no han podido hacer la siembra de gruesa y lo único que quedaría, de alguna manera, sería intentar en el mes de diciembre empezar a hacer algo de una cosecha de ciclo corto. Ahora, esa persona que tiene compromisos, que tiene, digamos, todo esto, ¿cierto? Se ha ido acumulando y lamentablemente hoy empieza a sufrir no solo lo que no pudo levantar, sino lo que no pudo hacer para el año que viene. Claro, Entonces tiene además. 2 años perdidos y es muy difícil recuperar. Por eso necesitamos una asistencia, necesitamos la idea de que se entienda una tasa de interés acorde, todavía la tasa de interés es alta, necesitamos una visión de esa característica. Hubo una promesa por parte del Gobierno Nacional de 1.900 millones, nosotros la consideramos escasa, pero de alguna manera es un punto de partida, ¿no es cierto? Porque si usted puede fijar, no son más de 900 millones de pesos, y 900 millones de pesos para un distrito inundado en obras viales no es nada. Es mucha plata, pero no es nada en obras viales, ¿no? Entonces, creemos también que hay que activar otros mecanismos, tanto impositivos como financieros, que le permitan al productor atravesar esta crisis. Algunos productores y o dirigentes también rurales plantean que nos quedamos en el tiempo en materia de infraestructura. O sea, todo esto que fue evolucionando en la producción, con nueva maquinaria, con nueva tecnología, que se fue jerarquizando, pero no ocurrió lo mismo con la infraestructura. Y no solamente me estoy refiriendo a los problemas que genera la lluvia, sino el hecho de no tener caminos para que entre una maquinaria, una ruta, en condiciones que la maquinaria tiene que estar transitando ahí entre la ruta y la zona de préstamo.
Toda infraestructura que no se haga es perder competitividad. Y el mundo es competitivo. Y nosotros hoy estamos entrando de manera muy fuerte a todo lo que es un esquema de exportaciones que permitan generar dólares en el país y mejorar la situación financiera de Argentina. En esa mirada, toda infraestructura que no se hace es competitividad perdida para el productor. Y nosotros competimos en el mundo con países que estas cosas las tienen totalmente resueltas. Entonces estamos, ¿no es cierto?, andando en bicicleta y los otros nos pasan en la moto. Y eso es lo que nos está pasando. Lamentablemente, Argentina pierde competitividad y eso que el agro argentino, reconocido inclusive por los europeos y los americanos, es el agro casi más competitivo del mundo, dadas las deficiencias que tiene, ¿no? Entonces, si pudiésemos evitar esa deficiencia, el mundo sería muy distinto y el escenario sería muy distinto. Estamos en una época, Horacio, de discusión en lo que se refiere a presupuestos, fiscales, ¿Sí? impositivas. ¿Qué pasa con el inmobiliario rural? ¿Se agregó una nueva cuota o no es necesariamente una nueva cuota, pero sí una adicional? A ver, el año 2023 se hace la ley fiscal para el 2024. Todos los años en la provincia de Buenos Aires se fija una ley fiscal impositiva, como en las comunas se fija la ordenanza fiscal impositiva. Claro. O fiscal, perdón, no impositiva, sino fiscal en el caso de las comunas. Ese es otro tema, pero en el caso de la provincia de Buenos Aires, en el 2024 tuvo una ley fiscal. Esa ley fiscal impositiva fijaba y le daba la potestad al gobernador de adicionar una cuota más en el impuesto inmobiliario, rural e urbano también, que antes eran de 4 cuotas y le ponían una adicional que debía ser del 25% del total que se pagó en el año. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el año 2024 se empieza el tratamiento de la ley fiscal y Kicillof, el gobernador Kicillof, no consigue la anuencia de la Cámara de Diputados y Senadores por temas políticos internos y directamente no hubo ley. Entonces se prorroga el 2024. Se vuelve a aplicar la misma ley. Entonces quiere Ah, decir se que los aplica la misma contribuyentes de la ley. provincia de Buenos Aires vuelven a tener una quinta cuota, que es el doble que la cuarta cuota. Usted me dice, ¿el impuesto aumentó el 100% en el año? No, aumentó el 25%, pero duplicó la cuarta cuota. Entonces, junto con la cuarta cuota le ponen la quinta cuota, que es el doble de las demás. Ahora, Eso es lo que ha pasado en la nos, provincia de Buenos digo, Aires. por el momento, sí, todo lo que estamos charlando, ¿no se podría haber modificado? Digo, para no tener esta cuota en un momento donde, porque la crítica política, no sé qué opinan desde la dirigencia rural, es, bueno, le ponen una quinta cuota o una adicional al campo cuando tenemos media provincia inundada. Y además ya le está llegando el pago de esas cuotas a todos los que están inundados. A lo que están Usted inundados. fíjese el sin razón de estas cuestiones, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero mire, hay un complejo en Trenquelao que se llama Banilojo Las Tunas, que tiene una cantidad, más de 20 y pico mil hectáreas, no recuerdo la cantidad de hectáreas inundadas. Hay muchos productores quedó el campo ahí y lamentablemente no terminan los procesos de expropiación y ARBA sigue enviando la boleta del impuesto inmobiliario y hasta ha hecho demandas sobre los campos bajo agua. O sea, hay, Ha hecho digamos, demanda de los campos bajo agua. pero de esto hace 10 años, 10, 15 años que se viene así. Y presupuesto, tras presupuesto, ley fiscal tras fiscal, no se modifica. Siguen, el año pasado hemos tenido hasta intimaciones a productores por el pago del tributo, cuando la misma provincia había iniciado el juicio de expropiación. Entonces, se manejan administrativamente de una manera tremendamente horrible, A ver, porque no puede ser que y qué no lectura caiga se en la hace? lógica. ¿Qué es? ¿Falta de ¿Cómo? sentido? ¿Qué lectura se hace? ¿Falta de sentido común? Yo creo que son, ¿Falta de bueno, tacto para manejar? el Estado en estado puro, digamos, ¿no? Esa idea de, bueno, ya está, ¿qué me voy a poner a tomar el trabajo, a ver si las hectáreas están inundadas, no están inundadas? Le mando el impuesto, que es lo más simple.
¿cierto? Sí. En una época la AFIP intimaba a todo el mundo, había si pagado o no pagaba, porque era más simple. En vez de fijarse quién no pagó, intimaba a todos. Claro, una cadena de Bueno, en este mail. caso, claro, el que pagó, pagó, el otro va a venir a pagar. Simple, trabajo menos, le intimo a todos. En este caso lo mismo. Boleta del impuesto inmobiliario, la quinta cuota. Miro, che, hay inundadas 6 millones de hectáreas, está esto, estos distritos. No, le mando la cuota y se terminó. Claro. Entonces, ante eso, a veces nos ponen el tino de quejosos al sector agropecuario, pero ante situaciones de esta característica, son situaciones que son irreales. Digamos, en un estado moderno no pueden pasar este tipo de situaciones. Y bueno, ya que estamos con esta parte de las fiscales, Horacio, no quiero despedirlo sin antes preguntarle, al justamente estar reunidos con diferentes dirigentes que forman parte de Carbab, a través de las asociaciones rurales, ¿qué pasa con la tasa vial en Chivilcoy? Otra vez se vuelve a dar la discusión porque se quiere modificar la fórmula, no ha sido, digamos, del agrado de la dirigencia ni de los asociados de la asociación rural. Esto de la tasa vial, ¿sí? Y estas discusiones, ¿son de Chivilcoy o son en líneas generales? No, no, lo hemos tenido en Suipacha también y seguimos teniéndolas. Tenemos en Chivilcoy, lo que pasa es que está ante el escenario, que está muy bien trabajado por parte de la comisión directiva, que creo que ha hecho y ha tenido una actitud muy responsable de acercarse a los concejales y al intendente y al secretario de Hacienda para ir hablando y trabajando sobre ese tema, que eso que, creo que habla muy bien de la responsabilidad de esta dirigencia en acercarse. Lamentablemente no ha habido acuerdo hasta este momento. Sé que están trabajando, sé que hubo una propuesta, una última propuesta que indudablemente está siendo trabajada en la comisión, pero aparentemente no es lo que esperaba la comisión y seguramente habrá alguna otra alternativa de seguir dialogando, lo cual es interesante, pero las cuestiones son difíciles en el tema por dos cuestiones. Una, básicamente por el tema del costo de la misma para el productor, pero segundo es algo muy importante, que es que el productor vea que el trabajo se hace. Porque es muy posible que un productor tenga, digamos, el ánimo del pago cuando ve que los trabajos son hechos. Usted toma distritos como Benito Juárez, como Tres Arroyos, como Tandil, donde los caminos, donde actúan las cooperativas o consorcios viales, donde los caminos están excelentes y donde trabaja directamente el sector privado a través de estos consorcios, y la cobranza es del 95 al 98%. ¿Por qué? Porque vio que el trabajo se hizo. Entonces, yo creo que además de pelear por el tema de la tasa y hablar sobre el tema de la tasa y ver qué tanto equitativa puede ser esa tasa, lo que hay que ver es el nivel de cobranza va a estar dado y de aceptación y de acompañamiento del productor va a estar dado con el nivel de trabajo que el productor vea. Si uno ve que las cosas se hacen, indudablemente hace un esfuerzo y paga más. ¿Por qué? Porque le alivia la situación. Claro. Y esto no pasa en la mayoría del territorio de la provincia de Buenos Aires con las tasas viales y los trabajos viales. Bueno, es lo que nos pasa, digamos, lo que les pasa a ustedes nos pasa a todos, con todos los servicios. Si funciona Y bien, hay un tema adicional. En los lugares donde que yo mencionaba, sí, las personas que están a cargo del trabajo son ingenieros que entran por concurso. ¿Me entiende? Esto es algo que hay que resaltar. El camino de tierra, es una obra de infraestructura vial. Como diríamos en el campo, esto no es para ningún chambón. Y es lo que no se entiende, porque hacer un trabajo mal es lo mismo que hacer un trabajo bien. Entonces, si vamos a hacer el trabajo, pongamos gente idónea. claro, Y eso sí, también es lo que pasa. Hay que poner gente idónea, hay que poner gente que sepa de camino, que sepa del agua, que sepa dónde corta el agua, que sepa dónde colocar los salteos, las alcantarillas, los puentes. Es un trabajo, ¿no es cierto?, vial. Los trabajos viales en la ruta lo hacen los ingenieros. Y en la parte vial nuestra lo hace el que agarró y que puso el intendente. Y no es así, no debería ser así. Habría que trabajarlo con una cuestión básicamente técnica. bien. Horacio, bueno, no le quiero quitar más tiempo, pero bueno, queríamos charlar de todas estas cuestiones, de todos estos temas, porque bueno, lamentablemente son recurrentes, pero no dejan de ser una realidad
que estamos atravesando. Bueno, la verdad que cuando arrancaba el año teníamos otro ánimo, ¿sí? Después se fue complicando todo, digo, porque llegaron las lluvias, parecía que vamos a Bueno, tener un año positivo, es pero una bueno, situación que no se, claro, es una situación que no se esperaba, ¿no? Es una no, situación que no se esperaba. la verdad que no, porque De tampoco, todas maneras, tampoco estaba creo que hay, pronosticado, pero bueno, es lo que nos toca. de todas maneras, creo que hay en el país hoy una motivación distinta. Sí, Creo que hay un poco también de aire fresco, en los cuales se empiezan a mirar, digamos, hacia adelante, empieza a haber de alguna manera sectores inversores que quieren invertir en el país. Bueno, me parece que hay un refresh en esto que sería interesante aprovecharlo para que una vez por todas empecemos a solucionar los profundos problemas que tenemos y el gran drama nuestro de la pobreza, ¿no? Por supuesto, que no se termina la pobreza si no es con producción, con trabajo genuino, y creo que ese es el lugar por donde hay que ir, ¿no? por supuesto que sí. Horacio, muchas gracias por su tiempo, como siempre. Muy amable por la conexión aquí con Radio del Centro de Chivilcoy. Gracias a ustedes y saludos a todos los amigos en Chivilcoy. Que siga muy bien. Horacio Salaverry charlando con nosotros aquí en la mañana del centro, dirigente de Carvab. Carvab, que es la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa. 6 millones de hectáreas productivas bajo agua, pérdidas económicas muchas, los problemas que no se han solucionado, el dinero anunciado, las zonas anunciadas no alcanzan, o no se pueden hacer en este momento. Que ahí está la cuestión y bueno, de paso también charlando un poco de la parte impositiva, ¿no? De lo que es, lógicamente, este inmobiliario rural, estas tasas viales. Y uno del otro lado recién escuchaba lo que decía Horacio, dice, los del campo se la pasan quejando, pero es un poco también lo que nos pasa a nosotros cuando no se presta el servicio que corresponde, que cada uno analizará después y sacará conclusiones si se presta o no se presta. No soy quien para decirlo, porque además tampoco tengo campo, no ando por la zona rural, así que no voy a emitir opinión al respecto, pero sí que cuando uno no recibe el servicio adecuado en su casa de internet, de cable, de telefonía, quiere cambiar de empresa, ¿sí? O no quiere pagarlo. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? Viene por ahí también, me parece. Vamos a hacer una nueva tanda aquí en la mañana del centro y después nos vamos a estar metiendo en el mundo del deporte. Ya venimos.